Muy buenos días, estimados doctores, estimados participantes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy que respecta a lo que es este módulo de protozoarios. Muy bien, esta primera parte, ¿no? De lo que es el tema de enfermedad de Chagas. Muy bien, hoy vamos a ver a este parásito que se lo conoce como Trypanosoma cruzi. ¿Ok? Que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, ¿ok? Pero hoy vamos a ver la primera parte, hoy nos vamos a abocar a conocer al parásito, conociendo obviamente su biología, obviamente hablando de sus formas evolutivas, viendo plaquitas parasitológicas, vamos a conocer, además de eso, su ciclo biológico, que va, en este caso, va a dar lugar a su completo desarrollo, como también vamos a ir viendo sus mecanismos, su mecanismo de infección, ¿listo? Eso es la primera parte de este tema, ¿listo? La segunda parte del tema que vamos a hablar el próximo jueves, perdón, sí, el próximo viernes, mejor dicho, el próximo viernes, vamos a hablar mayormente de lo que es la enfermedad de Chagas, ¿no? Signos, síntomas, cuáles son las formas de esta enfermedad, porque hay formas agudas, formas crónicas, muy bien, del parásito, perdón, de esta enfermedad, de esta parasitosis, y vamos a ir viendo todo eso, ¿ok? El próximo viernes. Pero hoy vamos a conocer enteramente al parásito, y si es que nos da tiempo, vamos a conocer también al vector, ¿listo? El vector aquí está, ¿listo? En Bolivia, en Chile y en Argentina se lo conoce como vinchuca, por si acaso, ¿listo? En Brasil principalmente se los conoce como barbeiro, así se lo conoce, ¿listo? Y en otros lugares, ¿no? En otros lugares como México, como Estados Unidos, se lo conoce como ¿cómo se dice? La besucona, así se lo conoce, ¿no? La besucona, así se lo conoce, ¿ok? Así que lo vamos a conocer muy, muy, muy bien a este parásito, como también a su vector, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Espero que se vea la presentación, espero que se vea todo esto. Así que comenzamos. A ver, vamos a comenzar con la primera historia clínica que se ha podido dar lugar en esta enfermedad de Chagas. No sé si ustedes lo han escuchado, pero estaban en las noticias, no, obviamente, pero hace años en Brasil, no ha ocurrido esto, es de la niña Berenice, ¿no? Que es una niña que se ha podido infectar de este parásito a los 2 años, ¿no? En el año 1909, muy bien, ella ya estaba cumpliendo los 2 años y era la primera niña infectada, ¿no? La primera que ha sido descrita con enfermedad de Chagas, ¿listo? Esta niña, muy bien, obviamente pasando el tiempo, te dice que muere a los 75 años, obviamente en el año 1982, muy bien, por insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos da a entender? Fíjense, el parásito como os mencioné hace un ratito, tiene dos formas. Una forma aguda, que es la forma invasiva del parásito, es decir, la forma en este caso, la forma en el cual el parásito ingresa a tu cuerpo, empieza a llegar a todas las partes de tu organismo, ¿listo? Y se establece en lugares primordiales de tu organismo. ¿Cuáles son esos lugares primordiales? Esto hay que tener muy en cuenta. Se aloja en el miocardio, se aloja principalmente en el tejido nervioso, mayormente en el plexo de Auerbach, muy bien, que es obviamente la parte muscular, muy bien, es un tejido nervioso, obviamente la parte muscular del intestino, ¿verdad? En donde van informando unos nidos de amastígotos. ¿Qué son los amastígotos? Una forma replicativa del parásito, en donde va a ir poco a poco uno, en el tejido nervioso va a ir desmielinizando, ¿listo? A las neuronas y demás, ¿listo? Y en el miocardio va a ir matando a los miocardiocitos, ¿listo? Por ende, va a ir, se podría decir, ¿no? Matando poco a poco a esos dos órganos. ¿Listo? Principalmente conformando, ya vamos a ir viendo a la próxima clase lo que es el megacolon, muy bien, como una forma ya muy crónica de esta enfermedad, y también la cardiomegalia, ¿listo? Como una forma también crónica de esta parasitosis, ¿listo? Y si ustedes se dan de cuenta, fíjense, la niña Brenis a los 75 años muere, obviamente, con insuficiencia cardíaca, obviamente, ¿por qué? Porque su corazón ya no servía, obviamente, porque estaba con cardiomegalia. Ustedes saben que una persona con cardiomegalia va a tener muchas repercusiones, en este caso funcionales, ¿no? Y eso lo vamos a ver a la subsiguiente clase. Muy bien, entonces, esto solamente quería que ustedes sepan, ¿no? Para poder ver todo esto, ¿ok? Entonces, así que comenzamos viendo al Trypanosoma cruzi, ¿de dónde proviene este
este nombre de tripanosoma, muy bien, viene obviamente principalmente del griego tripanon, que significa trépano, muy bien, que además significa taladro, por el movimiento que tiene, ¿no? Si ustedes lo googlean y colocan ahí Trypanosoma cruzi, muy bien, la forma de tripomastigoto, que ahorita lo vamos a ver, tiene una característica de poder moverse como, en este caso, como taladro principalmente, ¿no? Sus movimientos son ondeantes, ¿listo? Que se va a ir dando este movimiento, ¿no? Taladro. Y soma, ustedes ya saben que es cuerpo, ¿no? Cuerpo en forma de taladro, ¿listo? Y la especie cruzi se lo ha dado, ¿por qué? Porque por el profesor Osvaldo Cruz, ¿listo? Que es el que ha descrito directamente esta enfermedad, ¿listo? Ha descrito esta infección, ¿listo? Muy bien. ¿Qué más? Es un protozoario, nunca se olviden, flagelado, es decir, que tiene un flagelo para que le ayude a poder movilizarse. Es del filum Sarcomasticopora, del subfilum Masticopora. Ustedes saben que del subfilum Masticopora, ¿quiénes vienen? Los flagelados, ¿verdad? Ahí, ¿quiénes están? Está el Giardia lamblia, está Trypanosoma cruzi, está, en este caso, como hemos visto el día de ayer, hemos visto, ¿cómo se denomina este? Trichomonas vaginalis, ¿verdad? Están ahí, pero la característica de este parásito es que se van a encontrar en el orden kinetoplastida, así se lo denomina, ¿no? La kinetoplastida. ¿Por qué? Por tener una estructura llamada kinetoplasto, que es, en este caso, que es un reemplazo, se podría decir, del ADN mitocondrial que toda célula, en este caso toda célula eucariota lo tiene, ¿listo? Ese es el kinetoplasto, ¿listo? Muy bien, que el kinetoplasto también nos va a ayudar a poder diferenciar las formas evolutivas del parásito, ¿ok? Así que a estar atentos muy bien. Este agente causal, muy bien, va a provocar esta enfermedad, que se lo conoce mayormente como enfermedad de Chagas, sí, pero también se lo conoce como tripanosomiasis americana. ¿Por qué tripanosomiasis americana? Porque solamente se lo ha visto o se lo ha podido ver esta enfermedad, esta infección en el continente americano. ¿Desde dónde? Desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. Si no conocen la Patagonia, es la mera final, ¿no? La mera final de Argentina, ¿no? Esa puntita de Argentina, muy bien, es decir, desde el extremo, desde Estados Unidos hasta la parte final de Argentina, ¿listo? En toda esa parte se ha podido encontrar este parásito, ¿listo? Como hemos dicho que también se lo denomina como enfermedad de Chagas, o también algunos libros lo denominan como la enfermedad de Chagas-Maza. ¿Por qué? Porque en este caso, su colaborador era Maza también, ¿no? Es un doctor, principalmente doctor Maza, que ha dado también algunos aportes muy importantes de esta enfermedad. Este parásito, escuchen muy bien, tiene dos hospedadores, ¿listo? Ahora, viendo un poquitito de generalidades en parasitología, y eso es muy fundamental que lo vayan revisando y demás. Cuando hablamos nosotros de un parásito que tiene dos hospedadores, es decir, que necesita dos hospedadores o más para completar su ciclo biológico, a esto se lo conoce como ciclo heteroxénico, ¿verdad? Ciclo heteroxénico, es decir, que necesita dos o más especies de hospedadores para completar su ciclo biológico. ¿Listo? Ahora, este parásito tiene un ciclo heteroxénico, sí. ¿Por qué? Porque tiene dos hospedadores. Pero lo normal que nosotros, en este caso, habíamos contemplado en los otros módulos, era de que un parásito que tenga dos hospedadores, a un hospedador se lo conoce como hospedador definitivo y al otro se lo conoce como hospedador intermediario, ¿recuerdan? Ahora, acá, escuche muy bien, este protozoario no va a tener un hospedador definitivo, tampoco un hospedador intermediario. ¿Por qué? Porque este parásito no tiene reproducción sexual. Como no tiene reproducción sexual, entonces se puede decir, ¿no? Se empieza a botar ese denominativo como hospedador definitivo. ¿Por qué? Porque este parásito no tiene reproducción sexual. Entonces, no se lo puede denominar a un hospedador definitivo. Muy bien. Porque, nuevamente repito, este parásito no tiene reproducción sexual. Ahora, ¿cómo se los va a denominar a sus hospedadores? Se los va a conocer, se los va a denominar como son. En pocas palabras, si nosotros vemos a un hombre, si nosotros vemos a un mamífero que esté parasitado con este agente etiológico, entonces, ¿qué decimos? Es un hospedador vertebrado. Ya no lo denominamos hospedador definitivo. Muy bien, perfecto. Si nosotros vemos que este parásito se encuentra en los triatóminos, que es obviamente las vinchucas que hemos mencionado, que son los vectores, se los va a conocer como hospedadores invertebrados. ¿Listo? Entonces, acá en esta parasitosis ya no se tiene que denominar definitivo ni intermediario, sino como lo que son. Al hombre y a los mamíferos como hospedador vertebrado y a las vinchucas como que como hospedador invertebrado. ¿Listo?
Nuevamente te repito, ¿por qué? Porque el parásito no realiza reproducción sexual. Por eso no hay definitivo ni hospedador intermediario. ¿Listo? Detalle importante que lo vamos a volver a ver en el ciclo biológico. ¿Ok? Esta parasitosis es una zoonosis. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque los reservorios, muy bien, no solamente es el hombre, el reservorio, ustedes saben que es un hospedador que alberga al parásito. ¿Listo? Y como alberga al parásito, puede en este caso ser fuente de infección, es decir, puede estar botando a formas infectantes para que el parásito pueda continuar su ciclo biológico, ¿verdad? Entonces, se lo considera zoonosis porque el humano no es el único reservorio, sino que también son los animales. ¿Listo? Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, se lo considera como esta parasitosis, como una zoonosis. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Existen otras especies de tripanosoma? Sí, hay otras especies. Como por ejemplo, aquí tenemos el tripanosoma rangeli, como por ejemplo, ¿no? Que es un parásito saprófito. Ustedes saben que, ya les he dicho al principio en la primera clase de parasitología, de que cuando hablamos de un parásito saprófito es aquel parásito que no daña al hospedador, que no daña a su hospedador. En pocas palabras, no es patógeno. Este este tripanosoma rangeli es un tripanosoma que no causa daño. ¿Se puede encontrar en nuestro cuerpo? Sí, se puede encontrar, pero obviamente es un parásito que no causa daño. ¿Listo? Por si acaso. Hay otro, como por ejemplo el tripanosoma brucei, en este caso gambiense, así se lo considera, ¿no? Que es el que provoca la enfermedad del sueño. ¿Listo? Algunos se deben identificar con esto, ¿no? Ah, yo debo tener esta enfermedad, ¿no? La enfermedad del sueño, ¿no? Por tripanosoma brucei gambiense, ¿no? ¿Cómo se los puede, en este caso, identificar? ¿Cómo se los puede, se puede decir, cómo se los puede diferenciar con el otro parásito que es patógeno, con tripanosoma cruzi? ¿Cómo? Fíjense, con el kinetoplasto. Ahorita vamos a conocer características del parásito, pero quiero que me atiendan en esto. Escuchen muy bien. Si ustedes ven esta flechita que están viendo de color negro, te está apuntando a esta parte del parásito que se llama kinetoplasto. ¿Recuerdan que el kinetoplasto era el reemplazo de la mitocondria en el caso del parásito? ¿Recuerdan? El kinetoplasto, ahí está. Su kinetoplasto, ¿de quién? De Zangeli, como también de Trypanosoma brucei y gambiense, en este caso es más chiquita. Fíjense, su kinetoplasto es bien chiquitito. Ahí está. Muy bien. Ahora, esa es la primera característica. La segunda característica es que estos parásitos, muy bien, tienen una forma en S. Muy bien, adquieren forma en S cuando obviamente están en la sangre y demás. ¿Listo? Tienen esta característica o esta morfología principalmente. ¿Listo? ¿Qué más? Otro detalle importante es que ya hemos dicho que son, en este caso, mayormente el Trangelis saprófito, y en el caso de lo que es Brucei y Gambiense, es saprófito, pero cuando el paciente está inmunodeprimido, puede provocar directamente esta enfermedad del sueño. ¿Listo? Entonces, esas son las características importantes, cómo diferenciar al parásito. ¿Qué más? Escuchen muy bien. Hemos dicho estas características, ¿no? Tener un kinetoplasto más pequeño, ahí está, más pequeño. Una membrana ondulante más prominente, esa es otra característica importante, fíjate, esta membrana ondulante, ahí está, es más prominente, ahí está. Y su cuerpo adopta en una forma de la letra S. ¿Listo? Que son características principalmente de quién? De Zangeli y Trypanosoma brucei, por si acaso. ¿Listo? Esas son las características. Trypanosoma cruzi, ahorita vamos a ver qué características tiene. ¿Listo? Entonces, esas son las diferencias que podemos ir viendo con las otras especies que se tienen. ¿Ok? Sigamos. Formas evolutivas. Ahora sí vamos a hablar de Trypanosoma cruzi, por si acaso. Vamos a hablar de Trypanosoma cruzi. ¿Listo? ¿Y cuántas formas evolutivas tiene? Vamos a ver. Tiene 3 formas evolutivas. Una forma evolutiva que se lo conoce como ¿qué? Aquí te lo voy a anotar como tripomastigote. ¿Ok? Tripomastigote. O en otros libros lo llaman como tripomastigoto. ¿Listo? Depende al libro que estén leyendo. ¿Ok? La otra forma evolutiva es, en este caso, el epimastigote. Ahí está, el epimastigote. ¿Listo? Y la otra forma evolutiva, que es, en este caso, ovoidal, es el amastigote. ¿Listo? Ahora, fíjense, tanto tripomastigote y epimastigote tienen forma fusiforme. ¿Qué significa la forma fusiforme? Aplanado, pero costados puntiagudos, ¿verdad? Así más o menos como en puntas de lanceta, más o menos así. Muy bien, esas características tiene, ¿ok? Detalle importante, hemos dicho que las formas evolutivas, muy bien, se dan gracias a la ubicación del kinetoplasto. Fíjense, aquí está el kinetoplasto, fíjense, ¿de quién? Del tripomastigote. ¿Dónde se ubica?
pregunta que siempre suelen hacer en muchas facultades de medicina en la materia de parasitología. Lo que hacen es esto, fíjense, toman como referencia al núcleo, fíjense, el núcleo central, ahí está el núcleo central, y como el núcleo central, ¿dónde se va a ubicar el kinetoplasto? Se va a ubicar posteriormente, fíjense. Ahora, muchos dirán, no, la colita acaso no es la parte posterior, no, la parte anterior es en este caso la colita. Fíjense, esta colita que es el flagelo libre. ¿Listo? Ahí está. Este es el flagelo libre que resultaría en este caso ser la parte anterior. Ahí está. ¿Muy bien? De la mitad del núcleo hacia esta parte donde está el flagelo libre, muy bien, ahí está, es la parte anterior. Muy bien, la parte anterior. Mientras del núcleo hacia el otro lado, obviamente, resultaría ser la parte posterior. Muy bien, la parte posterior. ¿Listo? Entonces, el kinetoplasto, ¿dónde se encuentra? En la parte posterior con referencia al núcleo. Ahora, otro detalle importante. Desde el kinetoplasto empieza a emerger o empieza a originar lo que es, en este caso, la membrana ondulante. Fíjense, la membrana ondulante que obviamente va a terminar como ¿qué? Va a terminar en la parte anterior como flagelo libre. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, ¿cómo tú vas a poder reconocer a un tripomastigote? Tripomastigote cuando su kinetoplasto esté en la parte posterior, en la punta más o menos de la parte posterior del parásito. ¿Listo? ¿Cómo puedes reconocer ahora a un epimastigote? Epimastigote, ¿por qué? Porque fíjense, el núcleo también es central, muy bien, y ahí va a dividir dos, muy bien, dos áreas. Fíjense, esta va a ser la parte anterior y la otra va a ser la parte posterior. ¿Dónde se encuentra el kinetoplasto? Si ya lo has podido hallar, fíjense, ahí está el kinetoplasto. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra anteriormente al núcleo. Muy bien, en muchos libros te lo van a denominar así. Muy bien, el kinetoplasto está anteriormente al núcleo. ¿Listo? Y obviamente, del kinetoplasto a cercanía se va a originar la membrana ondulante y lo mismo, en la parte final anterior va a terminar como flagelo libre. ¿Te has dado cuenta? Entonces, ahí está. Entonces, así los puedes reconocer a los dos tipos, directamente a las dos formas evolutivas, tripomastigote y epimastigote. El tercer tipo, que es el amastigote, no tiene forma fusiforme. ¿Listo? No tiene forma fusiforme. ¿Tiene las demás características? Sí, tiene el núcleo, que es excéntrico, significa que no está al centro. Muy bien. Un kinetoplasto que mayormente muchos libros lo llaman que se ubica en la parte anterolateral del núcleo. Así lo denominan los libros, ¿no? Anterolateral del núcleo. Entonces, ahí nosotros respetamos obviamente la literatura, decimos que está anterolateral, ya, perfecto. Y a cercanía del kinetoplasto se encuentra lo que es, fíjate, el flagelo. Muy bien, pero este flagelo va a ser intracelular, no va a salir del amastigote. ¿Listo? Otro detalle importantísimo. Entonces, ya saben cuáles son las formas evolutivas del parásito. Tripomastigote, epimastigote y amastigote. Otro detalle importante que tienen que conocer en esta parasitosis es lo siguiente. El tripomastigote hay de dos tipos. ¿Listo? Voy a cambiar de bolígrafito y voy a colocar en color negrito. Dos tipos de tripomastigotes. Un tripomastigote que es del tipo llamado sanguícola. ¿Por qué? Sanguícola o también llamado circulante. ¿Por qué? Porque este tripomastigote se suele encontrar en la sangre del hombre o en la sangre del mamífero también. Esto por eso se llama sanguícola circulante. ¿Listo? Este tripomastigote sanguícola o circulante en este caso, es la forma infectante de ¿quién? La forma infectante de la vinchuca. O en este caso, en parásitos lo llamamos en este caso, el vector. ¿Listo? El otro tipo de tripomastigote es el tripomastigoto metacíclico. Metacíclico. ¿Que se encuentra en dónde? Se encuentra en el intestino posterior de la vinchuca. ¿Ok? Se encuentra en el intestino posterior de la vinchuca. En pocas palabras, este tripomastigote metacíclico va a ser la forma infectante, ¿para quién? Para el mamífero. Obviamente, también hablamos de quién, del hombre, ¿no? Mamífero o también, en este caso, del hombre. ¿Listo? Ahora, ustedes me dirán, doctor, ¿cuál es la diferencia entre tripomastigotes sanguícola y tripomastigotes metacíclico? No hay diferencias, solamente es una diferencia funcional, es una diferencia en el caso de formas infectantes. Muy bien, no hay diferencia morfológica, son los mismos, ¿listo? Pero actúan diferentes, es decir, que el tripomastigoto sanguícola o circulante sirve para la invasión de células, sí, sirve para la invasión de células, pero además de eso, es forma infectante para la vinchuca, ¿listo? El metacíclico también es un invasor de células, pero es la forma infectante para mamíferos y también el hombre, ¿listo? Esto es detalle importante que tienes que conocer.
El epimastigote, muy bien, y el amastigote, los dos, epimastigote y amastigote, son las dos formas multiplicativas del parásito. Ojo, escuche muy bien, el tripomastigote no se multiplica, no se multiplica, solamente se encarga de invadir células, nada más. Las que se encargan de poder multiplicarse son el epimastigote y el amastigote. Ahora, escuche bien, el epimastigote se encarga de multiplicarse o dividirse, ¿en dónde? En la vinchuca. ¿Bien? Ahí está. Mientras que el amastigote se encarga de ¿qué? De poder multiplicarse, ¿en dónde? En el mamífero, en las células del mamífero o del hombre en este caso. ¿Listo? Entonces, estos son detalles importantes que les va a servir de mucho cuando veamos el ciclo biológico del parásito, ¿ya? Entonces, ahí están las formas evolutivas del parásito viendo en dibujito. Ahora lo vamos a ver en vivo y en directo, ¿ok? Vamos a verlo en placas parasitológicas. Así que comenzamos. Empezamos con el tripomastigote de Trypanosoma cruzi. Tripomastigote de Trypanosoma cruzi. Ya les he dicho qué características tiene, así que fíjense. Ahí está. Vamos a fijarnos. Características. Fíjense, ahí están las características que les he hablado hace un ratito, ¿no? Hay dos tipos, que es el tripomastigoto sanguícola o también llamado circulante, muy bien, que se encuentra en la sangre del mamífero o del humano. Y el tripomastigoto, en este caso metacíclico, que se encuentra en la parte posterior del intestino de la vinchuca, ¿verdad? Eso es un detalle importante. Ahora, ¿qué característica tiene? Tiene forma fusiforme, tiene un núcleo central alargado y un kinetoplasto posterior. ¿Recuerdan? Voy a volverlo a dibujar. ¿A quién? Voy a dibujarlo en este caso, al tripomastigote. Fíjense, ahí está el núcleo. Muy bien, ahí está el núcleo. El flagelo libre está aquí. Ah, ya. Si ustedes se ubican el flagelo libre, entonces tú dices, ah, ya, si aquí está el flagelo, es la parte anterior. Si el otro lado no hay flagelo, entonces dicen que es la parte posterior. Entonces, el kinetoplasto, ¿dónde se encontraría? Aquí se encontraría, ¿verdad? En la parte posterior, aquí se encontraría el kinetoplasto. Ah, ya. Y a partir del kinetoplasto, en una cercanía, ahí empieza directamente a formarse la membrana ondulante y por ende va a, en este caso, a liberarse en la parte anterior. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como se reconoce al tripomastigote. ¿Listo? Muy bien. Características, ya les he mencionado hace un ratito, pero vamos a volverlo a repetir. Te dice que este tripomastigote de Trypanosoma cruzi te dice que es, en este caso, tiene un flagelo, en este caso contornea una membrana ondulante, como te he dicho. Es la forma extracelular. ¿Qué significa forma extracelular? Es la forma que se encuentra fuera de la célula. ¿Listo? Fuera de la célula. Pero esta forma evolutiva, muy bien, del parásito, tiene la peculiaridad de, en este caso, moverse tanto y poder penetrar a las células, ¿listo? Poder invadir células. Al momento que ingresa a las células, este tripomastigote te dice que se va a convertir en una forma multiplicativa. Si se encuentra en la vinchuca, en epimastigote. Y si se encuentra en el mamífero o humano, en amastigote. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el ciclo biológico, así que no te preocupes. ¿Listo? Vamos a volverlo a repasar. Entonces, ahí está. Entonces, este tripomastigote tiene esa característica de poder moverse como taladro. ¿Te das cuenta? Como taladro, ¿para qué? Para poder penetrar a la célula, para invadirla, ¿ok? Es la forma que dice que no se multiplica. Eso es detalle importantísimo. No se multiplica. ¿Listo? No se multiplica este parásito. ¿Listo? Esta forma evolutiva, que es el tripomastigote. Te dice que la membrana ondulante y el flagelo le ayuda para su movimiento. ¿Listo? Otra característica que me he olvidado decirles o me he olvidado escribirlo acá, pero les voy a decir, de todos modos, fíjense, esta forma evolutiva del parásito, el tripomastigote, adquiere una forma de la letra C. ¿Listo? Adquiere una forma de la letra C, por si acaso. ¿Listo? Una forma de la letra C. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, las otras especies de Trypanosoma, que era Sangel y en este caso en este caso el causante de la enfermedad del sueño, ¿te acuerdas? Adquirían una forma de S, ¿listo? Una forma de S. Pero este parásito va a formar una forma de C, muy bien, de la letra C, por si acaso, eso para que lo puedan identificar también, pero también lo pueden reconocer, ¿por qué? Por su kinetoplasto, fíjense, su kinetoplasto es más abundante, ¿te has dado cuenta? Entonces, es otra característica del parásito. Su kinetoplasto es más abundante y puede sobresalir, en este caso, su área citoplasmática. Puede sobresalir. Entonces, esa es otra característica importante para poder reconocer un tripanosoma que es saprófito y un tripanosoma que es patógeno como el Trypanosoma cruzi. ¿Listo? Continuamos, rapidito. Vamos a continuar. Hacemos, ahí está, otras formas, fíjense, ahí están en este caso otras plaquitas, fíjense. El kinetoplasto, fíjense, el kinetoplasto es muy abundante, por ende, ¿qué decimos? Es Trypanosoma cruzi. ¿Listo? Adquiere una forma de C, ahí está. Aquí lo mismo, fíjense, su kinetoplasto es muy abundante, que está en la parte posterior, fíjense, y en este caso, su forma es en una letra C.
Eso es Trypanosoma cruzi también, ¿listo? Pero ¿qué pasa acá? Fíjense, su kinetoplasto de estos tripanosomas son más chiquititos y adquieren una forma de S. Ah, ya, entonces este va a ser un tripanosoma de la especie Rangeli. Rangeli. ¿Listo? Un saprófito. Y fíjense la diferencia con el Trypanosoma cruzi de la especie cruzi. Su kinetoplasto más abundante, más grande, y en este caso adquiere una forma de la letra C. ¿Listo? Esto les va a ayudar mucho a poder reconocer a estas dos especies. ¿Listo? Por si les van a preguntar o demás. ¿Listo? Muy bien, continuamos rápidamente. Vamos a la otra forma evolutiva del parásito, que es el epimastigote. Cuando hablamos del epimastigote, hemos dicho que es la forma evolutiva del parásito que se multiplica, ¿verdad? Ahora, si ustedes ven, miren, voy a volver a estas plaquitas. Si hablamos del tripomastigote, de esta forma del tripomastigote, fíjense, hay glóbulos rojos. ¿Te das cuenta? Hay glóbulos. ¿Qué significa? Están en la sangre, ¿verdad? Están en la sangre. Perfecto. Pero ¿qué pasa aquí en el epimastigote? ¿Hay sangres? ¿Hay sangre? No, obviamente que no. ¿Por qué? Porque este parásito se encuentra en el intestino medio ¿de quién? De la vinchuca. ¿Ok? Se encuentra en el intestino medio de la vinchuca. Y en el intestino medio de la vinchuca, este epimastigote se logra multiplicar por fisión binaria. ¿Listo? Acuérdense muy bien eso. ¿Cómo podemos, en este caso, reconocerlo? Ya les he dicho. Este epimastigote no adquiere una forma de C, no adquiere una forma de S, no, sino que adquiere una forma recta. Muy bien, una forma recta. ¿Listo? Principalmente eso. Muy bien, el epimastigote. No van a ver a un epimastigote que esté con una forma de C y demás. ¿Listo? Raras veces vas a ir viendo, así como el flagelo que se esté moviendo, obviamente, pero va a ser raras veces, si no va a ser mayormente recto. ¿Ok? Otro detalle importante, les he dicho, fíjense, tiene una forma fusiforme, ahí está la forma fusiforme, y les he dicho que el epimastigote tiene un núcleo central, y al lado del núcleo central, en la parte anterior, ahí se encuentra el kinetoplasto. Muy bien, tienen que ubicar el kinetoplasto. Si se encuentra en la parte posterior, ahí dirían que es el tripomastigote, bien, la forma tripomastigote. Pero si está en la parte anterior, como lo que estamos viendo acá, es en este caso el epimastigote, y al ladito del kinetoplasto vamos a encontrar principalmente el flagelo. Muy bien, el flagelo que va a ondular un poquito en su cuerpo del epimastigote y se va a liberar como flagelo. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como tienen que reconocerlo. Ahora, detalle importante, ya les he dicho. Detalle importante es que se encuentra en el intestino medio del vector, ya les he dicho, ¿no? Es la forma que nos permite tener el antígeno también. Este es otro detalle importante hablando laboratorialmente. Es decir, que cuando nosotros agarremos a este epimastigote del intestino medio de la vinchuca, nos va a servir ¿para qué? Para, ¿no? Molerlo, ¿no? Molerlo y poder, en este caso, agarrar su antígeno. ¿Listo? Poder agarrar, en este caso, el antígeno del parásito. Muy bien, ¿para qué? Para hacer exámenes indirectos. ¿Qué son los exámenes indirectos? Es cuando tú le pides una muestra al paciente, que es la sangre, y tú juntas esa sangre ¿con qué? Con el antígeno del parásito, y muchas veces puedes encontrar anticuerpos que están relacionados con ese antígeno. ¿Listo? Y por ende vas a poder crear una reacción antígeno-anticuerpo que va a, en este caso, a dar lugar a un laboratorio positivo con Chagas. Muy bien, se puede hacer eso, ¿no? Exámenes indirectos, ¿no? Haciendo de qué? De que el antígeno se ha expuesto a lo que son los anticuerpos de la sangre, y si es que los anticuerpos de la sangre los reconocen, entonces vamos a decir de que este paciente ha tenido contacto con ese parásito. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Entonces, podemos obtener el antígeno del epimastigote. Como también te dicen que es la forma multiplicativa. ¿Pero de quién? Forma multiplicativa en el insecto vector. No en el humano, no en el mamífero, sino en el insecto vector. ¿Cómo se multiplica? Por fisión binaria. ¿Listo? En el ciclo biológico lo vamos a especificar aún mejor todavía. ¿Listo? Entonces, ya hemos conocido el epimastigote. Ahora vamos a ir viendo otras placas parasitológicas. Fíjense, ahí tenemos. Fíjense, este es los epimastigotes ¿de qué? Epimastigotes de Trypanosoma cruzi. Ahí está, les he dicho que es mayormente rectos, son rectos, fíjense, ahí están rectos. Y ahí, fíjense, ahí está mejor todavía, fíjense, ahí tenemos el núcleo central, y acuérdense muy bien, donde está el flagelo es la parte anterior del parásito. ¿Recuerdan? Les he dicho. Ah, ya, entonces, si nosotros hacemos una mitad, a partir del núcleo, decimos que toda esta área es la parte anterior y toda esta área es la parte posterior. ¿Dónde se encuentra el kinetoplasto? Que está aquí. Este es el kinetoplasto, se encuentra en la parte anterior del núcleo.
Muy bien, y de aquí va a partir directamente, en este caso, la membrana ondulante, y de ahí también al final va, en este caso, va a liberarse el flagelo. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como se puede reconocer al epimastigote. ¿Listo? De acuerdo a la ubicación del kinetoplasto. Continuamos. Vamos al amastigote, que es la tercera forma del parásito. El amastigote hemos dicho que es una forma evolutiva del parásito que no tiene forma fusiforme, forma aplanada, no, sino que tiene una forma cilíndrica u ovoidal, así muchos libros lo denominan, ¿ok? Tiene una forma ovoidal u ovalada. ¿Listo? Habían unos laboratoristas que decían, ¿no? Tiene una forma huevoidal. No, nada que ver, no existe esa palabra por si acaso. Forma huevoidal. Ese día me he hecho bien harto. ¿Ok? Pero no, sino que es forma ovoidal, por si acaso, ¿no? Ya saben que ovo significa huevo, ¿verdad? Desde ahí ya te está especificando, ¿no? Muy bien. Tiene este tamaño, perfecto. Tiene un núcleo central, y hemos dicho, hemos hablado, muchos libros lo llaman como núcleo excéntrico. Muchos libros lo llaman así, pero hay algunos libros como el Atías. El libro Atías te dice que su núcleo es central. Te dicen, ah, pero bueno, muy bien. Hay muchos libros que muchas veces ven algo distinto y otros libros que ven algo distinto también, ¿no? Pero ahí tenemos que ir teniendo en cuenta que tiene núcleo, por si acaso. Tiene un kinetoplasto anterior, ahí está el kinetoplasto, y tiene un flagelo intracelular, ¿verdad? Su flagelo no sale, ¿listo? Principalmente eso. Muy bien. Te dice que es la forma inmóvil. Acuérdense muy bien que el tripomastigote y el epimastigote, como tienen flagelos, les sirven para movilizarse. Perfecto. Pero en este caso, el amastigote, como no tiene un flagelo que está afuera, obviamente es la forma inmóvil, no se va a poder mover. ¿Listo? Te dice que se encuentra en cualquier célula siendo intracelular, pero no en cualquier célula principalmente, sino se encuentra en las células del sistema fagocítico mononuclear, por si acaso, ¿ok? En el sistema fagocítico mononuclear. ¿Listo? Ya saben cuáles son, ¿verdad? Que hemos mencionado en otra clase. Muy bien. Es la forma multiplicativa, acuérdense muy bien, por fisión binaria, acuérdense muy bien, pero ¿en dónde? En el mamífero. Muy bien, en el mamífero. Obviamente, si estamos hablando del mamífero, estamos hablando también del humano. ¿Listo? Que se convierte como reservorio. Es decir, que toda persona que tenga amastigotes en su organismo se lo va a considerar como reservorios. ¿Listo? Principalmente eso. Muy bien. Detalle importante. Ahora, ¿por qué les he puesto este gráfico? Este gráfico les he puesto, ¿por qué? Porque los amastigotes se encuentran, ya les he dicho, en dos órganos principales. En el corazón, que es en el miocardio, y se encuentran directamente en el tejido nervioso, principalmente del plexo de Auerbach. ¿Listo? Y van a ir, en este caso, multiplicándose en esas células, muy bien, formando nidos de amastigotes, muy bien, haciendo o, en este caso, alterando esas células. ¿Listo? Principalmente, como vamos a ir explicando más adelante. ¿Listo? Así que ahí están las tres formas evolutivas del parásito. Tripomastigote, el epimastigote y el amastigote. ¿Listo? Y en el ciclo biológico lo vamos a ver con cabalidad cómo directamente este parásito va a multiplicarse y va completando el ciclo biológico. ¿Ok? Así que continuamos. Vamos al ciclo biológico. Ahora sí, aquí tienen que estar muy atentos, porque en base a este ciclo biológico vamos a ir viendo cómo el parásito empieza a causar daño a su hospedador. ¿Listo? ¿Cómo causa daño? ¿Listo? Y en base a esto también vamos a entenderlo, vamos a entender las manifestaciones clínicas, vamos a entender la patogenia, vamos a entender directamente cuáles son las formas clínicas de esta parasitosis y demás. ¿Ok? Así que atentos acá. El ciclo biológico del parásito es heterogénico. Aquí quiero empezar. ¿Por qué? Porque, escuchen muy bien, porque la palabra hetero significa diferente. Es decir, que el parásito necesita dos hospedadores diferentes para completar su ciclo biológico. Muy bien, es decir, que el parásito en un hospedador específico va a cumplir una parte del ciclo biológico, pero necesita después a otro hospedador para completar otra parte del ciclo biológico, para eso completar su ciclo biológico. ¿Ok? A eso se llama heteroxénico. ¿Listo? Ciclo biológico heteroxénico. Ahora, escuchen muy bien. Hemos dicho de que el parásito tiene dos hospedadores. Ahí está. El hospedador vertebrado y el hospedador invertebrado. Ahí ya no se los denomina hospedador definitivo, ya no se los denomina hospedador intermediario. ¿Por qué? Ya les he dicho, porque el parásito no presenta reproducción sexual. Si presentaría reproducción sexual, ahí sí se lo denominaría al hombre, como en este caso, o al hombre o a los mamíferos como hospedador definitivo, y a los invertebrados como la vinchuca como hospedador, en este caso,
se lo denominaría como intermediario, ¿listo? Entonces, como no tiene, entonces ahí esa regla ya se lo elimina, entonces se los considera a los hospederos como son, ya les he dicho, hospedador vertebrado, hablando de quiénes, del hombre y de los mamíferos, y el hospedador invertebrado, hablando de quién, del insecto vector, del género Triatomino, del género Rhodnius o del género Pastrongylus, que obviamente son, en este caso, géneros de la vinchuca. Muy bien, aquí se lo conoce como vinchuca, ¿se acuerdan? Les he dicho, ¿no? En otros lugares les he dicho que se los conoce como barberos, algunos se los conocen como chinches besuconas y demás, ¿no? Que lo vamos a ir conociendo más adelante. Muy bien. Pasamos rápidamente a hablar en este caso, del ciclo biológico. Vean acá. Vamos a hablar obviamente del humano porque a nosotros nos interesa saber qué es lo que pasa con el humano, obviamente, ¿no? Porque esto es parasitología médica. Vean acá. Empezaremos ahí el humano, ahí está el humano, y ahí está, wow, la vinchuca. Ojo, por si acaso, la vinchuca no es de este tamaño, por si acaso, no se asusten, ya, tan grandote, no, no es. Tiene un tamaño más o menos de unos 4 centímetros más o menos, 4 o 5 centímetros tiene, ¿no? Y obviamente depende a la edad que tiene esta vinchuca, ¿no? ¿Por qué? Porque sus ninfas tienen menor tamaño y demás, ¿ok? Así que ahí está. Ahí está la vinchuca, así que no se asusten del tamaño que tiene, ¿ok? Ya, ahí está la vinchuca. ¿Cómo nosotros podemos reconocer a una vinchuca infectada? Sencillo y facilito. Lo podemos reconocer una vinchuca infectada si es que en su intestino posterior, ahí atrás, listo, intestino posterior, porque el vector tiene, este vinchuca tiene un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. ¿Listo? Ahora, escúcheme bien. En el intestino posterior se encuentra lo que son, ¿qué? Lo que son los tripomastigotos metacíclicos. ¿Recuerdan que eran los tripomastigotos metacíclicos? Eran la forma infectante para el hombre y los mamíferos. Es decir, en pocas palabras, esta vinchuca es hematófaga, se alimenta de sangre. Ahora, esta vinchuca lo vamos a conocer más adelante, si es que nos da tiempo. Vamos a conocer de que estas vinchucas son hembra y macho, y ambas, hembra y macho, se alimentan de sangre. Muy bien, la hembra se alimenta más de sangre, ¿por qué? Porque tiene que realizar lo que es su ciclo gonotrófico. ¿Qué es el ciclo gonotrófico? Es la maduración y la oviposición. En este caso, la eliminación de huevitos ya maduros, ¿ok? A eso se llama ciclo gonotrófico, por si acaso, en las vinchucas, ¿listo? En los insectos mayormente, ¿ok? Pero también el macho se alimenta de sangre, ¿por qué? Porque necesita la hemoglobina, ¿para qué? O la parte globina también, que es la parte proteica para poder alimentarse, ¿listo? La parte nutritiva en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De cómo llega la vinchuca hacia nuestro cuerpo. ¿Cómo llega? Sencillo y facilito, mayormente en las noches. ¿Por qué? ¿Por qué en las noches? Porque nosotros en las noches empezamos ¿a qué? A eliminar mayor cantidad de dióxido de carbono. ¿Listo? Mayor cantidad de dióxido de carbono. ¿Ok? Ahora, estas vinchucas tienen estas antenitas. ¿Listo? Estas antenitas que son receptores de dióxido de carbono. Es decir, que en donde sus antenitas los lleve es en donde hay mayor cantidad de dióxido de carbono. Ah, ya. ¿Y en qué momento nosotros liberamos más dióxido de carbono? En las noches cuando estamos durmiendo. ¿Listo? Entonces, estas vinchucas, ¿tienen ojos? Sí. Tienen ojos también llamados clipios, así también se los conoce, ¿no? Estos ojos, pero no les sirve para ver, ¿listo? Son ciegas, ¿listo? Son ciegas. En pocas palabras, solamente se dejan llevar con sus antenitas, ¿listo? Con los receptores de dióxido de carbono, que son las antenitas. Estas vinchucas, ¿dónde se van a encontrar? Se van a encontrar detrás de los cuadros, detrás de los roperos, o en los roperos se pueden encontrar en el montón de ropa que existe, pueden encontrarse ahí en grietas de paredes, ahí se pueden encontrar, muy bien, ahí hacen en este caso, sus niditos también, ¿para qué? Para poder, en este caso, criar directamente lo que son sus vinchuquitas, bien bonita, ¿no? Ahí principalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Llega la noche, la persona se duerme, empieza a exhalar mucho dióxido de carbono y en este caso, las vinchucas no vuelan, por si acaso, no vuelan, lo que hacen es planean. Escuche muy bien, sus alas no les sirve para volar, no, les sirve para planear. ¿Qué significa planear? Significa estar de una determinada altura y cuando se lanzan al éxito, se lanzan y ¿qué es lo que pasa? Sus alas les sirve para el equilibrio y para poder bajar, para poder descender al lugar en donde hay más dióxido de carbono. ¿Ok? Eso lo vamos a ir conociendo más adelante, ¿listo? Cuando hablemos un poquito de entomología, ¿ya? Entonces, sus alas
muy bien, que se llaman alterios, así se lo denominan, les sirve para poder, en este caso, equilibrarse, muy bien, planear, así se llama, planear y llegar hacia dónde, hacia donde hay dióxido de carbono. Listo. Llega a ese lugar, llega donde el humano, ¿y qué es lo que sucede? Con su proboscidea, así se llama proboscidea, que es su aparato picador, que es muy largo, muy bien, ¿qué es lo que hace? Busca una arteria, una vena, una vénula, un capilar, y ¿qué es lo que hace? Penetra, ¿listo? Penetra y directamente al vaso sanguíneo, directamente empieza a absorber sangre, ¿listo? Ahora, muchas veces me preguntan, me dicen, entonces, a través de la probóscide, de su aparato picador, nos empieza a inocular este parásito. No, nada que ver. Lo que sucede es que cuando ingresa sangre, esa sangre va a llegar ¿hacia dónde? A su intestino anterior, intestino medio. ¿Y qué es lo que va a hacer esa sangre? Esa sangre va a empezar a acumularse tanto en su intestino medio que va a empezar a dilatar eventualmente su intestino medio y va a empezar a expulsar, fíjense, lo que se encuentra acá. ¿En dónde? En el intestino posterior. ¿Qué se encontraba en el intestino posterior? En este caso, los tripomastigotos metacíclicos. En pocas palabras, empieza a absorber sangre y después empieza a defecar. Muy bien, en otros libros lo llaman deyectar, cuando empieza a botar estas sustancias, en este caso, o sus excretas, en este caso, ¿no? Sus sustancias de desecho. Muy bien, ¿junto con qué? Con los tripomastigotos metacíclicos. ¿Listo? Ahora, fíjense, lo que está sucediendo es que ingiere sangre, se acumula en su intestino medio y de su intestino posterior, obviamente por mucha presión, empieza a expulsar directamente sus desechos. ¿Listo? Junto con los tripomastigotos metacíclicos. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede después? La vinchuca se va. ¿Listo? Y obviamente la persona, como está durmiendo, ¿qué es lo que hace? Empieza a rascarse. Ahora, al momento de rascarse, lo que sucede es que hay una abertura en el lugar en donde ha introducido su probóscide la vinchuca, ¿verdad? Ahí está, es una abertura. Obviamente no se cierra, sino es una abertura directamente, una puerta de entrada, en donde la persona lo que va a hacer es que va a empezar a rascarse y al momento de rascarse, esas deyecciones, esos desechos que ha botado junto con los tripomastigotos metacíclicos, lo va a arrastrar ¿hacia dónde? Hacia el lugar de la herida. Muy bien, al lugar en donde en este caso ha podido introducir su probóscide de la vinchuca. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama ese mecanismo de infección? ¿Cómo se llama? Se llama, escuche muy bien, penetración activa facilitada ¿de quién? Del tripomastigoto metacíclico de Trypanosoma cruzi. Es decir, ¿por qué se llama penetración activa facilitada? ¿Por qué? Porque el tripomastigoto metacíclico está ingresando por ese lugar, por esa puerta de entrada, pero ha sido facilitado. ¿Quién lo ha facilitado el acceso? El mismo hospedador al momento de rascarse. ¿Ok? El tripomastigoto metacíclico por sí mismo no puede penetrar la piel, no puede, sino que necesita una puerta de acceso. Muy bien, esa puerta de acceso es el lugar en donde ha introducido su probóscide de la vinchuca. ¿Listo? Espero que se haya entendido esta parte cuando hablemos del mecanismo de infección. Penetración activa facilitada del tripomastigote metacíclico del Trypanosoma cruzi. Ese es el mecanismo de infección. Sencillo y facilito. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Como se ha introducido el tripomastigoto metacíclico, fíjense ahí está el tripomastigoto metacíclico, va a ingresar o va a empezar a ¿qué? Como es un invasor, ustedes saben que cuando hay un invasor que está ingresando por una herida, en este caso en la piel, ¿qué es lo que sucede? Hay una especie más o menos de ¿qué? De inflamación. A esa inflamación se lo conoce como chagoma de inoculación. ¿Qué significa chagoma de inoculación? Chagoma, ¿qué significa el sufijo oma? Que es más o menos como una tumoración, más o menos, ¿verdad? ¿Pero qué es? Es una inflamación. ¿Listo? En donde van a llegar varios, en este caso, leucocitos, ¿verdad? Macrófagos, células dendríticas, a poder atacar a ese parásito. Pero nos dan de cuenta de qué? De que estos tripomastigotos metacíclicos van a invadir al sistema fagocítico mononuclear, es decir, a los macrófagos, a las células dendríticas y demás. ¿Listo? Los van a empezar a invadir. ¿Listo? Los van a empezar a invadir. Al momento de invadirlos, fíjense acá, van a empezar a ¿qué? Acuérdense muy bien que este tripomastigoto no puede estar adentro por mucho tiempo, sino que tiene que transformarse ¿en qué? En amastigotos, y se va multiplicando en amastigotos. Muy bien, fíjense, acuérdense muy bien que el amastigoto es la forma multiplicativa. Muy bien, acuérdense muy bien que al momento de que haya, en este caso,
ingresado el tripomastigoto metacíclico, va a invadir ¿a quién? Al sistema fagocítico mononuclear de estas células. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este tripomastigoto metacíclico se va a convertir en un solo amastigoto y este solo amastigoto se va a empezar a dividir por fisión binaria en varios amastigotos. Fíjense, en varios amastigotos. Ahora, como se ha dividido en varios amastigotos, ahora estos amastigotos quieren salir, necesitan salir. Ahora, por sí solos no van a poder salir, obviamente. ¿Por qué? Porque les falta movimiento. ¿Cuál es la forma evolutiva del parásito que genera movimiento? Es el tripomastigoto también. Entonces, estos amastigotos se van a convertir rápidamente ¿en qué? En tripomastigotos, pero ya no metacíclicos, sino tripomastigotos sanguícolas. ¿Por qué? Porque van a reventar la célula, fíjense, van a reventar la célula y ¿qué es lo que van a hacer? Se van a liberar. ¿Listo? ¿Y por qué se van a llamar sanguícolas? Porque se van a encontrar en la sangre, o también llamados tripomastigotos circulares, ¿no? Así también se los denomina, ¿no? En este caso, porque están en la circulación. ¿Listo? Ahí está. Ahora, escuchen muy bien, detalle importante. Cuando este paciente tenga estos tripomastigotos sanguícolas, o también llamados tripomastigotos sanguíneos, o también llamados tripomastigotos, en este caso, circulares, en este caso, estos tripomastigotos pueden llegar ¿hacia dónde? Pueden llegar hacia otros órganos porque están en vía sanguínea. ¿Listo? Porque ya están en vía sanguínea. Pueden llegar, ya les he dicho, a varios lugares porque es vía sanguínea, pueden llegar a intestino, pueden llegar a corazón, mayormente, que son los lugares en donde más se sitúan, y van a volver a hacer lo mismo. Es decir, que estos tripomastigotos sanguícolas van a volver a invadir a esas células. Muy bien, ¿pero qué células? Si están en el corazón, a los miocardiocitos. Los van a invadir, lo mismo. Invaden, se convierten en amastigotos. ¿Por qué? ¿Por qué en amastigotos? Porque los amastigotos son los únicos en que se van a poder multiplicar. Y ahí van a empezar a formar nidos de amastigotos. ¿Listo? Lo mismo, estos tipos de mastigotos sanguícolas, van a llegar ¿hacia dónde? Hacia el intestino también. Pueden llegar hacia la musculatura, que es ahí se encuentran las células del plexo de Auerbach, que también van a invadirlos, y lo mismo, van a invadirlo como ¿qué? Como tipo mastigotos sanguícolas, pero en este caso adentro se van a convertir en amastigotos y los amastigotos se van a empezar a dividir. ¿Listo? Y van a formar nidos de amastigotos. ¿Listo? En una persona o una mujer embarazada, lo mismo va a suceder. Como estos tripomastigotos sanguícolas están en la sangre, la mujer en el producto, muy bien, ya saben que se comunica con ¿qué? Con la placenta. Estos parásitos, ¿saben qué es lo que hacen? Llegan a la placenta y en la placenta empiezan a colonizarse, formando nidos ¿de qué? De amastigotos en placenta. Cosa de que estos amastigotos pueden convertirse en tripomastigotos también, muy bien, tripomastigotos, y pueden llegar hacia el feto. ¿Listo? Es por eso que en muchos libros te dice de que el Chagas en la mujer embarazada es muy difícil prevenir el Chagas en el recién nacido. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque estos parásitos empiezan a invadir la placenta. ¿Listo? Se adueñan de la placenta. ¿Listo? Ahora, tú dices, yo le puedo dar un fármaco antichagásico. Sí, pero acuérdense muy bien que los fármacos antichagásicos son teratógenos. Por eso no se los da a las mujeres embarazadas. No se los da porque puedes dañar, en este caso, peor todavía el producto. Entonces, por eso que lo que se tiene que hacer es esperar a que la embarazada llegue a dar a luz y después de haber llegado a dar a luz, recién se lo da los fármacos antichacásicos al recién nacido. ¿Listo? Detalle importante. Entonces, ahí está el ciclo biológico en el caso de ¿quién? Del hombre y de los mamíferos, ¿ok? Hombre y mamíferos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como el hombre ya está, en este caso, en este caso, con tripomastigotes sanguícolas, ahí está, tripomastigotes sanguícolas, estos tripomastigotes sanguícolas van a ser la forma infectante, ¿para quién? Para la vinchuca. Ah, ya, entonces, vamos a ver de qué otra vinchuca, ¿qué? Otra vinchuca se va a acercar, ¿listo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo mismo, ¿verdad? Se va a acercar por el dióxido de carbono que estamos nosotros exhalando, va a llegar hacia la piel, va a empezar a penetrar con su probóscite, va a empezar a absorber sangre, pero ¿qué va a absorber? No solamente sangre, va a absorber a los tripomastigotos sanguícolas. Fíjense, está introduciendo los tripomastigotos sanguícolas. Ah, ya. Entonces, al introducir tripomastigotos sanguícolas, esta vinchuca, muy bien, ¿qué es lo que va a hacer? Introduce, va a llegar ¿hacia dónde? Hacia su intestino anterior, después ¿hacia dónde? Hacia su intestino, voy a colocar IM, intestino medio, y el intestino medio, estos tripomastigotos sanguícolas, muy bien, se van a convertir ¿en qué? Se van a convertir ¿en qué? En epimastigotes, en epimastigotes.
¿ok? Los epimastigotes. Ahora, estos epimastigotes hemos dicho que tienen la característica de poder multiplicarse, ¿verdad? Ah, ok, se van a multiplicar estos epimastigotes. Muy bien, por fisión binaria y van a producirse millones o muchos epimastigotes. Por ende, la vinchuca va a estar eternamente, se podría decir, ¿no? Eternamente infectada. Es decir, si es que una vinchuca ya ha sido infectada por Trypanosoma cruzi, por el tipo mastigoto sanguícola, entonces esta vinchuca va a ser para toda su vida infectante, para toda su vida, en este caso, infectado por este parásito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el epimastigote no se va a quedar ahí en la luz del intestino, no, se va a pegar, se va a unir, se va a agarrar, se va a adherir a lo que son los enterocitos de quién, en este caso de la vinchuca. ¿Listo? Ahí se agarran y se va a ir multiplicando poco a poco, se van a ir multiplicando mucho. ¿Listo? Y por ende, al multiplicarse tantos epimastigotos, te dice que estos van a pasar hacia el intestino posterior y en el intestino posterior se van a conformar, se van a convertir en ¿qué? En tripomastigotos metacíclicos. Muy bien, tripomastigotes metacíclicos, ¿ok? Y ustedes saben que el tripomastigote metacíclico es la forma infectante, ¿para quién? Para los hombres y mamíferos. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí es un detalle muy interesante de cómo el parásito necesita dos hospedadores para completar su ciclo biológico. Al humano o a los mamíferos, como también a la vinchuca, ¿listo? Que es el vector en este caso, ¿ok? Este es, en este caso, el ciclo biológico del parásito, ¿listo? Otro detalle que tenemos que tener muy en cuenta que en muchos libros nos hablan, que es el periodo de incubación extrínseco. ¿Qué significa periodo de incubación extrínseco? Extrínseco significa fuera. ¿Fuera de quién? Fuera del humano, fuera del mamífero. Estamos hablando de quién? Del vector. ¿Cuánto dura a que, en este caso, el vector introduzca el parásito y empiece a formar tripomastigotos metacíclicos? En pocas palabras, introduce una forma infectante y ya tenga en su intestino posterior a las formas infectantes para el humano. En este caso, tarda de 2 a 4 semanas. ¿Listo? En tornarse infectantes. Pero, ¿a qué se denomina periodo de incubación intrínseco? Muy bien, periodo de incubación intrínseco es, en este caso, es un lapso de tiempo en donde el parásito ingresa al humano, muy bien, puede ser al humano o al mamífero, no hay ningún problema, y se empiezan a presentar las primeras manifestaciones clínicas. Muy bien, las tres manifestaciones clínicas agudas que se da en esta parasitosis es la fiebre en un 95%, fiebre, muy bien. Es el chagoma de inoculación, que es el lugar en donde ha ingresado el tripomastigoto metacíclico, en donde se va a formar una inflamación. Y el otro es, acuérdense muy bien, que lo vamos a ver a la próxima clase, que cuando la vinchuca, en este caso, empieza a liberar sus desechos junto al tripomastigote metacíclico por vía conjuntival, se va a formar lo que es el signo de Romaña. ¿Qué es el signo de Romaña? Es el edema que existe muy bien, perdón, en los dos párpados, pero en un solo lado del ojo. Es decir, en pocas palabras, el signo de Romaña es el edema bipalpebral, los dos párpados, pero unilateral, en un solo lado del ojo. ¿Listo? Parece como si lo hubiesen golpeado en el ojo, pero no. ¿Es por qué? Porque el parásito ha ingresado por vía conjuntival y ese lugar ha empezado a inflamarse. ¿Listo? Y ha podido formar ese signo de Romaña. Entonces, tres signos y síntomas que se dan al principio de la enfermedad, se lo conoce como ¿qué? Como la fiebre, ya les he dicho, el chagoma de inoculación, vamos a conocerlo en la próxima clase, y lo que es el signo de Romaña. ¿Listo? Que lo vamos a ver en la próxima clase también. ¿Listo? Entonces, ese periodo de incubación intrínseco, que es desde que ingresa el parásito hasta que se presentan estas manifestaciones clínicas, dura de 4 a 2 semanas. ¿Listo? Esto también es un detalle importante que también tienen que conocer. ¿Listo? Ese es el ciclo biológico del Trypanosoma cruzi. ¿Listo? Espero que se haya entendido esta parte. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta hasta aquí en el ciclo biológico? Pueden activar su audio, pueden preguntar o si quieren ustedes pueden, en este caso, escribir en el chat y también lo pueden leer, no hay ningún problema. Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta, porque vamos a pasar a lo que son los mecanismos de infección. ¿Una duda, pregunta, consulta, doctores? ¿Algo?
Ok, perfecto, muy bien, perfecto, Rosario, muchas gracias. Yo creo que los demás también, ¿no? No hay ninguna pregunta, no hay ninguna consulta. Perfecto. Pero si es que, digamos, en el pasar del tiempo de esta media hora más que vamos a pasar, se les ocurre alguna pregunta, entonces no duden en poder interrumpirme y me pueden preguntar, no hay ningún problema, ¿ok? Así que vamos a continuar hablando del mecanismo, en este caso, los temas avanzados, sí, les voy a ir pasando. He tenido un poco de menos tiempo esta semana, pero ya me he deslindado de algunos pendientes que tenía. Les voy a ir pasando todos los temas que hemos ido avanzando. Muy bien, mil disculpas a aquellos que tal vez han ido esperando los otros temas, pero los voy a pasar, no se preocupen. ¿Listo? Muchas gracias por esa observación. Muchas gracias. Los voy a ir pasando el material, como también los videitos, ¿ok? Muchas gracias, Rosario. Ok, vamos a continuar entonces hablando, muy bien, vamos a ir continuar hablando, muy bien, de los mecanismos de infección, ¿ok? Mecanismo. ¿Qué significa mecanismo de infección? Cómo el parásito ingresa a nuestro organismo. Así que empecemos. Mecanismos de infección o mecanismos de transmisión también se los conoce. A ver, fíjense. En el hospedador vertebrado, obviamente en los humanos y en los mamíferos, ¿cuál es el primer lugar en cómo el parásito ingresa a nuestro organismo? ¿Cuál es? Es obviamente la transmisión vectorial, que obviamente se da en un 80%. Es decir, el parásito, ¿cómo ingresa a nuestro cuerpo? Porque el vector es el que nos pica y después de picar, ¿de qué? ¿Qué es lo que hace? Hace una puerta de entrada y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Facilitamos su acceso haciendo ¿qué? Que nos rasquemos. ¿Ok? Entonces, ese es un detalle importante. Entonces, el primer mecanismo de transmisión o el primer mecanismo de infección es, en este caso, la transmisión vectorial. Obviamente por penetración activa, facilitada del tripomastigoto metacíclico, muy bien, por vía transcutánea o por vía conjuntival. Muy bien, puede ser por esas dos vías. Muy bien, vía transcutánea, muy bien, por la piel o por vía conjuntival. Es la primera, ¿ok? Esa es la que más interesa. ¿Listo? Fíjense acá, aquí se está alimentando de sangre, y acá está botando sus desechos. ¿Listo? Aproximadamente hay una distancia por lo menos de unos 2 o 3 centímetros. Muy bien, hay una distancia. Pero nosotros ya sabemos cómo nos rascamos, ¿verdad? Nos rascamos como si nos hubiese picado todo, ¿verdad? Bien interesante, ¿no? Pero es lo que sucede, ¿no? Pero vamos arrastrando estos tripomastigos metacíclicos hacia el lugar de la herida, ¿no? Obviamente inconscientemente, ¿no? Ahí está. El segundo mecanismo de transmisión de infección es la transmisión transplacentaria o congénita. Obviamente de una embarazada infectada en este caso, por este parásito. Ahora, aquí no interesa como la toxoplasmosis, ¿no? Aquí no interesa si es que tienes memoria inmunitaria y demás, no. Si es que la vinchuca te pica y demás, ¿qué es lo que sucede? Tú te rascas y tú haces de que ingrese, en este caso, el parásito. No importa que sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez, muchas veces este parásito puede, en este caso, empezar a invadir el organismo y además de eso puede invadir el sistema sanguíneo y en la mujer embarazada puede llegar hacia lo que es en este caso el feto, obviamente por vía placentaria, transplacentaria, ¿listo? Entonces los tripomastigotos sanguícolas y también los amastigotes van a llegar hacia dónde? Hacia directamente el producto, ¿listo? Esto es un detalle importante. Ya les he dicho que la transmisión transplacentaria es difícil evitar. ¿Por qué? Ya les he dicho, porque rápidamente va a ¿qué? Va a empezar a ¿qué? Va a empezar a llegar hacia la placenta o una de dos. Si tú quieres darle fármacos, va a ser muy difícil o también es muy contraindicado porque es realmente teratógeno. Muy bien, se lo considera a estos fármacos como una clasificación C o clasificación D, en este caso de los fármacos que no se utilizan mucho en las embarazadas. ¿Ok? Es muy teratógeno. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más? Otro mecanismo de transmisión, en este caso, es la transfusión sanguínea, ¿no? En Bolivia existe en los bancos de sangre un 9.9% de positividad de Chagas. Es en pocas palabras en donde te dicen, ¿tienes alguna enfermedad? Antes, ¿no? De que dones sangre, te dice, ¿tienes SIDA? No. ¿Tienes Chagas? No. ¿Tienes malaria? No. Es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Y tienes alguna otra enfermedad como, no sé, eritrocitosis o poliglobulia, que muchas veces te preguntan, ¿verdad? Y tú les dices que no, pero obviamente están confiando en tu palabra, ¿no? Pero no saben específicamente si es que tienes esas enfermedades. Tal vez, no sé si has ido a un lugar en el trópico, porque mayormente se encuentran estas vinchucas en el trópico, y mayormente no sé qué es lo que te ha pasado, tal vez te has dormido y demás, te ha picado, en este caso la vinchuca ha creado una puerta de entrada y tú te has rascado.
¿Qué es lo que sucede? Te has infectado, entonces puede haber en este caso una positividad de Chagas en la sangre. Muy bien. Y tú quieres donar sangre a una persona, entonces lo que puede surgir es que en la sangre pueden encontrar los tripomastigotos sanguícolas y pueden infectar a la paciente, ¿listo? Que ha sido transfundida en la sangre, ¿ok? Otro detalle importantísimo. Entonces, el primero, ya saben, es la transmisión vectorial, muy bien. La otra es la transmisión transplacentaria congénita y la tercera es la transfusión sanguínea, ¿listo? Continuamos. Vamos. El cuarto es el trasplante de órganos. ¿Listo? ¿Por qué el trasplante de órganos? Porque hemos dicho que en estos órganos, mayormente en corazón, como también mayormente en intestino, muy bien, se encuentran estos parásitos en su forma de mastigotes, en donde dentro de estas células, muy bien, ya les he dicho, en los miocardiocitos se encuentran los amastigotes ahí adentro. ¿Listo? Que están multiplicando lentamente, se multiplican y después se convierten en ¿qué? En tripomastigotos sanguícolas y se liberan de la célula del miocardiocito y matan ese miocardiocito. Y ustedes saben, por embriología, lo deben saber, que por embriología los miocardiocitos no se regeneran, no pueden multiplicarse. Muy bien, porque ya, si ustedes recuerdan, su mitosis es, en este caso, están en una interfase G0, ¿no? Ustedes ya saben que la interfase G0 es en donde ya no pueden multiplicarse, no pueden hacer mitosis. Por ende, son reemplazados, obviamente, por otras células, pero que no cumplen las mismas funciones. ¿Listo? En este caso, como los fibroblastos, en este caso, ¿no? Entonces, por ende, el corazón, como lo vamos a ir viendo en la próxima clase, vamos a ir viendo de que el corazón se empieza a elongar tanto que empieza a volverse disfuncional, empieza a convertirse en un corazón grande. A eso se lo conoce como cardiomegalia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Y obviamente ustedes saben que va a haber una disfuncionalidad del corazón, ¿no? Dando congestión vascular y demás cosas, que vamos a ir viendo en la próxima clase bien interesantemente, ¿ok? Ahí está. Entonces, transporte de órganos también puede ser un motivo para qué, para que pueda haber un mecanismo de transmisión a otros hospedadores, ¿ok? El compartimiento de jeringas, ¿no? Esto es obviamente en personas que se drogan, ¿no? Obviamente no va a haber una persona o un hospital que empiece a compartir jeringas. Se puede ser inaceptable o puede ser algo infrecuente, ¿listo? Pero lo que sucede en el compartimento de jeringas, mayormente en personas que se drogan, ¿se dan cuenta? Al momento de que están con su droga ahí en su jeringa, se inyectan y después se pasan uno al otro, uno al otro, uno al otro. ¿Y qué es lo que sucede? Puede que también se estén, en este caso, transfundiendo, en este caso, lo que es el tripomastigoto, ¿no? El tripomastigoto sanguícola, ¿no? Y ahí se pueden estar infectando. Y el sexto, el último, es la vía oral. ¿Listo? ¿Se puede ingerir por vía oral? Sí, se puede ingerir por vía oral. Esto es un detalle muy interesante, ¿no? En este caso, el vía oral, que es el sexto, hay un séptimo también que otro vamos a ver, muy bien, que es por ingesta de alimentos. Mayormente, ¿cuál? Jugo de caña y jugo de majo. Muy bien, el jugo de majo mayormente se consume en Brasil, ¿no? ¿Por qué te digo jugo de caña y jugo de majo? ¿Por qué? Porque te dice que este jugo, este caña y este majo directamente se obtienen de dónde? Se obtienen de en este caso, de bosques, ¿no? Más o menos de bosques, sí, en esos lugares en donde principalmente se encuentran las vinchucas, ¿no? Ahí también se encuentran como hábitat, ¿listo? Y lo que hacen las vinchucas es lo que hacen, deyectan. Y al momento de eyectar, empiezan en este caso, a ensuciar mayormente lo que son en este caso, esta caña o puede ser estos majos, ¿listo? Y lo que se hace es, en este caso, ¿se dan cuenta cómo hacen el jugo de caña, el jugo de majo? Empiezan a molerlo, ¿verdad? Lo empiezan a moler, y al momento de molerlo sacan su jugo, pero en ese jugo también pueden encontrarse directamente los tripomastigotos metacíclicos. ¿Listo? Entonces, ¿contaminados con qué? Con deyecciones del vector o triturados que pueden ser en este caso. ¿Listo? Entonces, también puede ser por vía oral, pero esa es la menos frecuente principalmente, porque es la menos frecuente. ¿Listo? Lo que mayormente hacen las personas que trabajan con esto es lavar, obviamente, la caña, pero algunos tal vez también no suelen hacer eso, pero hay que ver, ¿no? Directamente cómo se va tratando todo esto. Muy bien. Y el séptimo es por la transmisión que puede ser por accidentes de laboratorio, ¿listo? Por accidentes de laboratorio, ¿no? Accidentes de laboratorio, obviamente hablando de qué. En este caso, agarrando pinchucas, en este caso, haciendo, en este caso, la extracción de antígenos y demás, que tiene que ser, en este caso, bien
se puede decir bien controlado, ¿listo? Puede ser una transmisión que puede ser por accidentes de laboratorio, como también consumo de leche y por contacto sexual de manera excepcional que puede surgir. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este parásito se encuentra en vía sanguínea y ustedes saben que esta parte, muy bien, obviamente de leche y directamente contacto sexual también está aparentemente relacionado con, con la circulación. ¿Ok? Detalle importante, ¿ok? Que también se menciona en varios libros, ¿ok? Entonces hay 8 mecanismos de infección que realmente se van dando lugar en esta parasitosis, ¿listo? Muy bien, esto es un detalle también importantísimo en esta parasitosis. Muy bien, para terminar, vamos a esta última diapositiva, muy bien, de la clase. ¿Por qué? Porque después de eso vamos a ir pasando a la próxima clase, vamos a hablar del vector y vamos a hablar de la enfermedad. ¿Ok? Así que vamos a la última diapositiva, no hemos terminado todavía el tema, pero vamos a hablar de esta parte de más y lo vamos a terminar la clase, ¿ok? Para dejarlo para el próximo jueves. A ver, ¿qué pasa en el hospedador invertebrado? ¿Cómo el hospedador invertebrado, es decir, la vinchuca, cómo se infecta? ¿Listo? ¿Cómo él se infecta? Ustedes saben que el insecto vector se infecta por ingestión de sangre infectada con tripomastigotos, ¿qué? Sanguícolas o también llamados circulantes, ¿verdad? Circulantes. En este caso, ¿de quién? De Trypanosoma cruzi. Ese es el mecanismo de infección. ¿Para quién? Para la vinchuca. ¿Listo? Ahí está. Estos son los tripomastigotos sanguícolas y por ende va a ir absorbiendo y va a ir infectándose. ¿Listo? Ya les he dicho. El insecto vector, muy bien, que es la vinchuca, va a ser eternamente, toda su vida va a estar infectada. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando ingresa como tripomastigoto, llega hacia su intestino medio y estos tripomastigotos se convierten en epimastigotos, ¿recuerdan? Epimastigotos, y estos epimastigotos se van multiplicando por fisión binaria. Y no solamente todos van a pasar al intestino posterior, no, no todos, sino que hay epimastigotos que se van a adherir o agarrar al intestino, a la mucosa del intestino del insecto vector y por ende se van a mantener ahí multiplicándose una y otra y otra y otra y otra vez y de manera indefinida, cosa de que esta vinchuca va a estar eternamente infectada, ¿no? Toda su vida. ¿Listo? Muy bien. La forma infectante, nunca se olviden, para el hospedador vertebrado, que son los humanos y en este caso mamíferos, es el tripomastigoto metacíclico. Eso nunca se olviden, que se encuentran en la parte posterior o en el intestino posterior de la vinchuca, ¿listo? Que se liberan por las deyecciones. Y la forma infectante para el hospedador invertebrado, nunca te olvides, es el tripomastigoto sanguícola o circulante, ¿listo? El principal reservorio, nunca te olvides, el principal reservorio, ¿qué es un reservorio? Es un hospedador que es mayormente fuente de infección, como también es mayormente asintomático, ¿no? En este caso puede ser el hombre, es el hombre en este caso, ¿ok? Es el principal reservorio o fuente de infección, ¿listo? Algunos datos epidemiológicos, muy bien, algunos datos epidemiológicos que nos va a ayudar a poder comprender este tema, muy bien, son estos. Fíjense, en Bolivia, te dice que el Chagas congénito, muy bien, obviamente ocasionado por la transmisión transplacentaria, asume el segundo mecanismo de infección más importante. ¿Listo? ¿Por qué el segundo mecanismo más importante? Porque hemos dicho que esta infección no se lo puede evitar, no se lo puede prevenir, como dice acá. ¿Ok? En este caso es una transmisión que no se puede prevenir. ¿Por qué? Porque los tripomastigotes, en este caso, se adhieren a la placenta, se transforman en mastigotes, se multiplican y revientan e infectan el producto. Muy bien, eso es lo que sucede, ¿listo? Y van formando nidos de mastigotos, nuevamente te repito, en la placenta. Como también te dice que porque los fármacos son altamente tóxicos a nivel neurológico, ¿listo? Tanto de la madre y tanto del producto en este caso, ¿listo? Por eso son altamente tóxicos, por eso no en este caso, se los administra en embarazadas, ¿listo? Eso es un poquito de la epidemiología. ¿Qué más? El 30% de los casos tienen, en este caso, sintomatología. Fíjense, 30% de los casos tienen sintomatología. Lo que te he dicho, fiebre, chagoma de inoculación y el signo de Romaña, que lo vamos a hablar a la próxima clase. Y te dice que el 70% de los casos son asintomáticos. Entonces, ya, no sé, acá, muy bien, ahorita de los que se han conectado, principalmente, la mitad, ni siquiera la mitad, un poco menos de la mitad, pueden no saber de que están infectados con esta parasitosis. ¿Por qué? Porque no han tenido ninguna manifestación clínica. ¿Listo? Siendo estos principales, en este caso, los reservorios. ¿Quiénes van a ser los reservorios? Van a ser, en este caso, los asintomáticos. Muy bien, los mayormente reservorios. Muy bien. Es decir, que no todos los pacientes infectados, fíjense, no
todos los pacientes infectados con Chagas desarrollan la enfermedad. En pocas palabras, no van a desarrollar lo que es signos y síntomas. Muy bien. Y en este caso, el 30%, muy bien, el 30% que la va a, en este caso, la va a padecer con signos y síntomas, en este caso, el 7% te dice que se hace una patología digestiva. En pocas palabras, el parásito va a atacar más intestino. ¿Listo? El 7%. Pero mayormente, que es el 27%, hace una patología cardíaca. Es decir, que el parásito va a llegar hacia el donde, hacia los miocardiocitos y se va a instalar ahí, muy bien, pasando el tiempo, pasando el tiempo, pasando el tiempo, formando lo que es en este caso la cardiomegalia, ¿listo? Dando lugar a esa cardiomegalia, haciendo una disfuncionalidad, en este caso, en lo que es esta parasitosis, muy bien, haciendo una disfuncionalidad, en este caso, el órgano, que es el corazón, ¿listo? Este es un detalle importantísimo que también se tiene que ir mencionando acá, ¿listo? Muy bien. A ver, otra cosa importante. No, nos falta un poquito más de tiempo. Vamos a dar un poquito más de tiempo en esta parte de datos importantes del vector. Y en la próxima clase vamos a ir viendo, en este caso, al vector. ¿Ok? Entonces avanzaremos esta partecita más. ¿Para qué? Para ir continuando. ¿Ok? Nos falta un poquito de tiempo más. Vamos. Veremos a ver un ratito lo que son los datos importantes en el caso de lo que es esta parasitosis para ir entendiendo poco, ¿ok? Poco y poco lo que es esta enfermedad. A ver, en el vector, te dice que las hembras y machos se alimentan de sangre, infectándose y transmitiendo al parásito. Muy bien. Estos transmitirán la enfermedad para toda su vida, ya les he dicho, ¿no? El vector se infecta y va a ser infectante para toda su vida. Muy bien, va a estar con esa infección para toda su vida, porque los epimastigotes se están reproduciendo permanentemente en el interior del vector. Eso hemos mencionado hace un ratito, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué más? Como machos y hembras te dice que transmiten la infección, por tanto, la probabilidad que nos infecten es de un 100%. Es decir, que si tú ves una vinchuca, no importa que sea macho o hembra, en este caso puede estar infectado ese vector. ¿Listo? Entonces es un detalle importante. Muy bien. Por eso hay más pacientes, obviamente, con Chagas que con malaria. Si ustedes recuerdan, o lo vamos a hablar eso en próximo módulo, cuando hablemos de malaria, en este caso vamos a ir viendo de que esta malaria se da, ¿por qué? Porque en este caso su vector, que va a ser anófeles, va a haber hembra y macho, pero no los dos, hembra y macho se van a alimentar de sangre, no, solamente la hembra es la que se alimenta de sangre. ¿Por qué? Porque necesita realizar su ciclo gonotrófico. ¿Qué es el ciclo gonotrófico? Es la maduración y la oviposición, muy bien, obviamente de sus huevitos. ¿Listo? Y solamente la hembra se empieza a alimentar en el caso de la malaria, ¿no? De los anófeles. Y el macho lo que hace se alimenta de ¿qué? De la savia de las plantas. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene un probóscide, un aparato picador bien atrofiado, que no puede en este caso penetrar la piel. Pueden penetrar obviamente hojas, en este caso tallos y demás, para poder alimentarse de savia de las plantas, ¿listo? Y obviamente el macho no necesariamente necesita, en este caso, oviponer y demás, porque obviamente es macho y demás cosas, por ende no necesita la sangre en este caso, ¿no? Por ende, aquí lo que estamos hablando es que tanto hembra y macho, muy bien, de la vinchuca, que es el vector para esta parasitosis, en este caso va a coadyuvar a que haya más pacientes con Chagas y menos con malaria. ¿Listo? Esto es un detalle importante viendo todo esto. ¿Qué más? La vinchuca es totalmente distinta a lo que son los zancudos, ¿no? Estos, en este caso, llamados anofelinos, ¿no? Ya que Chagas usa un mecanismo que se conoce como la transmisión posterior. ¿Recuerdas? ¿Qué significa transmisión posterior? Significa de que cómo nos transmite la enfermedad o cómo nos transmite el parásito, este vector, esta vinchuca, por una transmisión posterior, porque estamos diciendo de que la forma infectante no se encuentra en su probóscide de la vinchuca, no, se encuentra en la parte posterior de la vinchuca, en el intestino posterior, ahí se encuentra. Por eso se llama transmisión posterior. Mientras que la malaria, escuche muy bien, haciendo una poca de diferencia, se habla de transmisión anterior. ¿Por qué? Porque sí, en la malaria, los zancudos, los anófeles, ahí sí nos inoculan, nos empiezan a poner a los parásitos por su probóscito, por su aparato picador. Por eso se llama transmisión anterior en la malaria y transmisión posterior en el caso de ¿qué? Del Chagas, ¿listo? En este caso, por estas vinchucas, ¿listo? Este es un detalle también importantísimo. Ahí está. Otros datos importantes, fíjense, existe una probabilidad de que si después de haberse alimentado deyectan fuera del individuo, te dice que hay una probabilidad de transmisión de cero. ¿Qué significa eso? Significa de que nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que si
nosotros encontramos en una población, ¿cómo te puedo decir? Un cuartito, una habitación, en donde veamos las chorros de qué, de eyecciones de estas vinchucas en las paredes, nos damos de cuenta de que las vinchucas están deyectando ¿en dónde? En las paredes y no en dónde, en los individuos, no en las personas. Ah, ya, entonces ahí nos damos de cuenta de que hay una baja transmisión, una probabilidad de transmisión hasta puede ser de cero, es decir, que pueden tener vinchucas, sí, pueden tener al parásito, sí, pero lo que están haciendo estas vinchucas es que se alimentan de sangre y después de alimentarse de sangre no deyectan, no defecan y por ende van hacia donde, hacia sus sitios, se puede decir hacia donde sus niditos, ahí, y directamente van a llegar ahí y van a empezar a deyectar recién. Ah, ahí nos está diciendo de qué, de que esos pacientes tal vez no pueden tener, en este caso, chagas, obviamente, ¿por qué? Porque los vectores, en este caso, están inyectando más afuera de las personas. Muy bien, entonces, esto también es un detalle importante cuando se hace un estudio poblacional. ¿Listo? En el caso de personas que tengan o no tengan, en este caso, esta parasitosis. ¿Listo? Te dice que también en lugar donde proliferan las vinchucas, muy bien, si vemos defecaciones de las vinchucas en la pared cerca de la cama, la transmisión es muy baja. Ya te he dicho, ¿por qué? Porque las vinchucas están deyectando afuera del individuo, no en el individuo. ¿Listo? Pero si no encontramos deyecciones, quiere decir que el riesgo es muy alto, obviamente. Si no encontramos deyecciones, ya encontramos, en este caso, defecaciones de los triatóminos, de estas vinchucas en la pared, entonces decimos que ¿en dónde están defecando? Están defecando ¿en dónde? En el individuo, en la persona. Y por ende puede haber un riesgo de transmisión muy alta. ¿Ok? Entonces, esto también es una parte de un estudio que se va haciendo directamente en diferentes poblaciones. ¿Ok? Detalle importantísimo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ok? Otro detalle importante, datos importantes, ya hemos hablado del vector. Ahora hablaremos datos importantes en el caso de ¿qué? En el caso del humano. ¿Qué es lo que sucede? Este es un poquito más de fisiopatología. Lo vamos a volver a repetir a la próxima clase por si directamente no se ubica en esta parte. Pero es bien sencillo. Fíjense, en el humano te dice que la fibronectina presente en las células fagocíticas, recuerden, macrófagos, células dendríticas y demás, muy bien, y en las células no fagocíticas es la molécula que actúa como puente o receptor para la entrada del parásito. Ah, ahí está el detalle, fíjense. Aquí tenemos las células, estas son las células del sistema fagocítico, muy bien, principalmente que presentan un receptor. Ese receptor se llama la fibronectina, principalmente que actúa como receptor o como se puede decir, como un puente. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el parásito pueda parasitarlos. ¿Listo? Entonces ahí está el responsable, ¿no? La fibronectina, que obviamente hace de que ingrese este tripomastigote hacia adentro de estas células y los invada. ¿Ok? También existen otros receptores que son los receptores colinérgicos y adrenérgicos que se encuentran en donde? En las neuronas, ¿verdad? Sinápticas y presinápticas, ¿recuerdan? Los receptores colinérgicos y receptores adrenérgicos que también en este caso se encuentran en mioblastos del corazón, que también son receptores que van a, en este caso, coadyuvar con la entrada en este caso, ¿cómo se llaman de los tripomastigotos. Ah, entonces ahí te das de cuenta de que estos parásitos se van a acoplar mejor a esas células si es que encuentran un receptor que les va a permitir el acceso a esas células. Ahí estamos dándonos de cuenta de que estos receptores colinérgicos y adrenérgicos se encuentran tanto en el corazón como también se encuentran en las neuronas directamente del plexo de Auerbach. Por ende, por eso parasitan más a esos lugares. Muy bien, llegan más a esos lugares, a corazón como también a intestino. ¿Listo? Detalle importantísimo. Y el parásito te dice que presenta una proteína, que es la proteína P. Fíjense, esta proteína P te dice que se conecta a los receptores 1 adrenérgicos de los mioblastos del corazón y en este caso a la proteína P23, muy bien, con la cadena pesada de la miocina cardíaca. Por ende, ¿terminan qué? Terminan en este caso recepcionándose y terminan ingresando hacia adentro de la célula. Muy bien. También te dice que hay la penetrina que promueve la adhesión del tripomastigote a la matriz extracelular. Ok, entonces aquí, si te das de cuenta, lo que detalla mucho es los receptores. Muy bien, entonces los receptores hacen mucho, ¿para qué? Para que el tripomastigote ingrese a órganos. ¿Listo? Mayormente a corazón, nuevamente repito, y mayormente a intestino. Y ahí vamos a ir conociendo de cómo también van causando enfermedad. ¿Listo? Pero ya sabemos de cómo ingresan, ¿no? Cuál es el por qué que se van a ir a esos órganos. Muy bien, principalmente.
El tripomastigoto te dice que una vez adherido a la célula, te dice, esta va a ser fagocitada, obviamente, va a encontrarse adentro de la célula, va a ser fagocitada, y te dice que va a ser expuesta a la vacuola lisosomal, ¿listo? Que es un fagolisosoma, que es, obviamente, es el organelo que se le encarga de destruir al parásito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Dice que el parásito utilizará una enzima de evasión inmunitaria, la crucipaína, que perforará la vacuola. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Lo que normalmente sabemos en histología, en citología, es que la célula, cuando es invadida por un parásito, por una bacteria y demás, ¿qué es lo que sucede? Lo fagocita, es decir, forma una membrana, forma una vacuola. ¿Para qué? Para que venga el lisosoma y el lisosoma también se una o se fusione a esa vacuola y lo destroce, lo degrade. Pero lo que es lo que hace el parásito, es bien inteligente, lo que hace es que empieza a segregar esta crucipaína, muy bien, que es una proteína principalmente que va a perforar la vacuola lisosómica. Y como no hay vacuola lisosómica, entonces el lisosoma no va a poderlo digerir. Ah, ya, entonces ahí se va a liberar el parásito, se va a convertir en amastigotos y estos amastigotos se van a multiplicar libremente sin que los puedan destruir y estos también se van a volver a convertir en tripomastigotes y van a destruir a la célula. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que sucede como una forma de evasión a lo que es la respuesta celular, principalmente de este parásito. ¿Ok? Entonces, interesante e importante lo que vamos a ir viendo la próxima clase. La próxima clase vamos a ir viendo algunas características del vector y vamos a ir viendo también algunas características, en este caso, de lo que es la fase aguda, la fase crónica de la parasitosis y demás. ¿Ok? Así que estar atentos a esta clase que va a estar realmente muy interesante. Vamos a ir viendo fisiopatología y demás. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, doctores? ¿Algo para tal vez terminar la clase? Antes de terminar la clase, ¿alguna pregunta, duda? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ok. La próxima vamos a entonces hablar de lo restante del tema. Es muy largo, por eso lo he dividido en dos. Ok. Muy bien, entonces nos vemos el próximo viernes continuando este tema. ¿Listo? Y lo vamos a terminar también. ¿Listo? Así que les voy a pasar en este momento, precisamente ahorita tengo realmente tiempo para poderles pasar los videitos. ¿Listo? Así que estén atentos a sus correos electrónicos que les voy a ir pasando. ¿Ok? Muy bien, con eso terminamos y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, doctores, que les vaya muy, muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Acá está, dime, Calucita, ¿no? Ahí está, dime. Una pregunta, duda. Estaba levantando la mano alguien.